sabachthani. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. At noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Elohi, Elohi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Ser rechazado por los hombres es una cosa. To be rejected by men is one thing. Ese es realmente un sufrimiento que puede ser duro para nosotros. That is really a suffering that can be hard on us. Pero hay otro tipo de rechazo por lo que pasó Jesús, que creo que es mucho más grave que el rechazo de los hombres. There is another kind of rejection that Jesus went through that I think is much more horrible than the rejection by other men. Es el rechazo del Padre. It's the rejection by the Father. He leído de Marcos 15, 33 al 35. You may turn on the house lights. Thank you. We read about it in Mark 15, 33 through 35. Estos son los últimos momentos que nuestro Salvador estaba sufriendo en la cruz. Él también cita el Salmo 22. These are the last moments that our Savior was suffering on the cross, and they're also, he's quoting from Psalm 22. Ahora Marcos nos dice que fue a la hora tercera cuando Jesús fue crucificado. Es decir, a las 9 de la mañana. Mark tells us that it was at the third hour that Jesus was crucified. That would have been 9 a.m. Él es levantado en la cruz y pronuncia las primeras 3 palabras entre los insultos de la gente y la burla de la multitud. He is lifted up and he utters the first 3 words between the insults of the people and the mocking crowd. Anoche escuchamos la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Last night we heard the first word, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Después, entre las 9 y las 12 en esa mañana, during that morning between 9 a.m. and 12 noon, le trajo convicción al criminal que estaba al lado de Jesús. There was a certain conviction for that criminal next to Jesus. Y él le dice la segunda palabra, and we hear the second word, where Jesus tells this thief, Jesús le dice a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you will be in paradise. Y después, la palabra número 3 la habló a su madre y a su querido discípulo. He spoke the third word to his mother and his beloved disciple. He aquí está tu madre, madre, he aquí tu hijo. Son, here is your mother, mother, here is your son. Y en esta noche empezamos con la cuarta palabra de Jesús en la cruz. And now we go with the fourth word of Jesus in the cross. Al mediodía, después de que Jesús lleva ya 3 horas colgado en ese madero, soportando los insultos de la boca de los hombres, algo nuevo sucede. You see, at noon, after Jesus has been hanging there in the cross for about 3 hours, enduring suffering and insults from the mouth of men, something new happens. Jesucristo está entrando al corazón mismo de lo que es su pasión. Jesus Christ enters into the very heart of his passion. El versículo 45 de Marcos 15 on verse 45 in Mark 15 dice que desde la hora sexta, que es mediodía, hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la tierra. It says that from the 6th hour, which is midday or noon, when the sun is right above, cuando el sol está allá arriba, until 3 in the afternoon, darkness covered all the land. Es como si Dios apagase la luz. It's as if God turned off the light. It wasn't an eclipse because eclipses don't last that long. No era un eclipse porque los eclipses no duran tan largos así. Se ha dicho que cuando Jesús nació, las tinieblas tuvieron luz. It is said that when Jesus was born, darkness had light. Pero en su crucifixión, la luz tuvo tinieblas. But in his crucifixion, the light became darkness.
Y la oscuridad repentina que sucedió nos dice que algo estaba por empezar. And the sudden darkness tells us that something was about to happen. Hasta este punto hemos visto el dolor físico de Jesús, los azotes, los clavos. Up to this point, we've been seeing the physical suffering of Jesus, the scourging, the nailing, the insults, y todo por el sufrimiento de manos de hombre. And it's all been due to the suffering of the hands of man. Pero ahora Dios voltea su rostro. But now we see the Father God turning his face as Jesus enters to the true passion, mientras Jesús entra a su verdadero sufrimiento. El corazón es la obra expiatoria de Jesús. The heart of the passion is the atoning work of Jesus. Como el que lleva nuestros pecados. He who bears our sins. Y la oscuridad muestra lo que sucedió en verdad. Está más allá de nuestra comprensión. It's beyond our understanding to see why such darkness. Pero si vemos, quiero compartir tres cosas. I want to share with you three things. De cómo Jesús mismo entra en su pasión y sufrimiento en estas 3 horas. How Jesus enters in his true passion and suffering during these 3 hours. En primer lugar, vemos que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. We see that Jesus Christ bore our sins on that cross. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Sí, 1 Peter 2:24 says, he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Segunda de Corintios 5:21 también dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. We see in 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin for us to be sin, so that we might become the righteousness of God. E Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaiah 53:6 says, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Y en estas horas de oscuridad, estas 3 horas, can you imagine these 3 hours of darkness? Lo que está pasando en la cruz, what's happening in the cross, es que Cristo está sobre de él llevando los pecados de toda la humanidad. He is carrying the sins of all humanity. Segundo lugar, second thing that happens during these 3 hours, en estas 3 horas, Jesús llevó el castigo, no solo la culpa, pero el castigo por nuestros pecados en la cruz. See, he bore the punishment, not just the guilt, but the punishment of our sins on the cross. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romans 3:25 says that God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood, to be received by faith, to demonstrate his righteousness, because he bore our sins. Primera de Juan 2:2, 1 John 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only ours, but also for the sins of the whole world. Dios lo presentó a Jesús como la propiciación. God presented Jesus as the propitiation. Es decir, alguien en quien se derrama la ira para que sea apartada de nosotros. Which means one in whom wrath is poured out, so that we may be delivered from it. Él tomó la ira del pecado de nuestras vidas sobre su cuerpo. He took the wrath of God for our sins in his body. Así como Cristo llevó la culpa en la cruz, see, Jesus bears the guilt on the cross. También lleva el castigo de nuestros pecados. He also bears the punishment of our sins on the cross.
En otras palabras, soporta el Señor Jesús en esas horas el castigo del juicio de Dios. In those hours, Jesus, he bears the punishment of the judgment of God. Y también significa que él soportó todo el infierno y el poder demoníaco que estaba en contra de él, todas enfermedades, todos los homicidios, toda la muerte al mismo tiempo. It means that Jesus endured hell and all its demonic power, all the sickness, all the evilness, all of death in him at the same time. Todo ese infierno lo vivió durante esas 3 horas. He lived a living hell during those 3 hours because the wages of sin is death, porque la paga del pecado es muerte. Y número 3, and number 3, Cristo no solamente llevó nuestro pecado, not only did he bear our sins, no solamente llevó el juicio de Dios del pecado, not only did he take the punishment of God in his body of our sin, sino que Cristo, número 3, estaba totalmente y absolutamente solo en este sufrimiento. Number 3, Christ was completely and utterly alone in his suffering. Dios mío, Dios mío, my God. En todas las oraciones, en toda su relación con el Padre, in all of his prayers and his relationship with the Father, siempre le decía Padre. He would always say Father, because he was in complete fellowship with the Father. Estaba en completa comunión con el Padre. This is the one and only time where he feels that detachment. Esta es la única vez que él siente esa separación. Y los discípulos lo habían abandonado, pero él está entrando en un nivel más profundo de su propio aislamiento. Es abandonado por Dios. And we know the story how the disciples had forsaken him, but now he enters into a far deeper level of his own isolation and aloneness because he is forsaken by God. Lutero dijo, Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender esto? Luther said, God forsaken by God, who can understand this? La tierra lo rechazó, earth rejected him, el cielo lo entregó, heaven gave him up. Y ahora el corazón mismo de su pasión, and now we're at the very heart of his passion. Él clama, he cries out, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He cries out, my God, why have you forsaken me? Y esto no es un clamor natural o normal, ordinario. This is not just an ordinary cry. It's a word that is said anaboao. It's a word, es una palabra que es anaboao. It's a very strong emotion, es una emoción fuerte. It's an appeal to God, es una apelación a Dios. Y aquí está el Hijo, que ha estado con el Padre desde el principio. Here is the Son that has been with the Father from the beginning, porque en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo. In John chapter 1 it says that in the beginning was the Word, Cristo, Jesús, Jesus. Y Jesús estaba con Dios, nunca había sido separado del Padre. Jesus was never separated from the Father. Incluso cuando aún descendió a la tierra y tomó forma humana y nació en el mundo a través de María, nunca se separó del Padre. Even when he came down to earth and he took on human flesh and he was born out of Mary, he was never separated from the Father. Él estaba en contacto constante con el Padre. He was constantly in touch with the Father. Se comunicaban. They would communicate, tenían comunión, they had communion. Y en la tierra Jesús pasaba largos ratos orando con el Padre. Jesus on earth, he would spend long periods of time with the Father. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Jesus was always doing the will of the Father. Siempre estaba sabiendo que a dónde me quiere llevar el Padre. Where does the Father want me to go? Yo solo digo lo que el Padre me dice que diga. He would say, I would only speak what the Father asked me to speak. Él dijo, nunca hago nada por mi cuenta. He would say, I never do anything on my own. Era su deleite estar en comunión con el Padre. Y a veces pasaba toda la noche con él. It was his pleasure to commune with the Father, and sometimes he would spend all night with him. Pero ahora Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? But at this moment he says, why have you forsaken me? Recuerde que cuando Jesús estaba al pie de la tumba de Lázaro, if you remember, Jesus was standing at the grave of Lazarus.
y le dice, Padre, te agradezco porque siempre escuchas mi oración. Jesus said, Father, I thank you because you always hear my prayer. Siempre, el 100% del tiempo que Jesús oró, 100% del tiempo tuvo respuesta. 100% of the times that Jesus prayed, 100% of the times that his prayers were answered. Pero esta es la única vez, this is the only time que Jesús ora, that Jesus cries out y no hay respuesta, and there is no answer. Y todas las comodidades del amor del Padre estaban fuera de su alcance. See, all of the comforts of the Father's love were out of his reach. Not from the Father's love. No estaba fuera del amor del Padre, porque Jesús mismo dijo, la razón cual el Padre me ama es porque doy mi vida. Because Jesus himself said, the reason my Father loves me is that I lay down my life. Pero el Padre está separado del Hijo porque en ese momento el Hijo lleva todo el juicio del Padre. The Father is separated from the Son because Jesus is carrying all of the judgment of the Father hacia los pecadores, towards the sinners. Porque llevar nuestro pecado significaba que Él recibió todas las consecuencias del juicio del Padre. He received all of the consequences of the judgment of the Father. Aparte de las fuerzas demoníacas que lo rodeaban, las sombras del demonio. And not to speak of the demonic forces and those shadows that would go around him. Y Cristo se convierte en un portador de pecados y en tinieblas. Jesus becomes a bearer of sins, plunged into darkness. El Padre aparta su rostro. The Father turns his face away. Y Cristo está en agonía. Jesus is in agony. Y nuestra oración a través de estas noches, it is our prayer through these nights. Cuando usted escucha estas últimas palabras, as you're listening to these last words in the cross, que seamos cambiados, that we would be changed, que veamos lo que de veras es el pecado, that we would see what sin is, and that we will learn how to hate it and stay away from it, y que aprendamos a odiarlo y a separarnos de eso. Porque tenemos un Cristo que sufrió hasta la muerte. We have a Christ that suffered to death. Is it worth it? Is that habit worth it? ¿Es ese hábito de veras vale la pena la muerte de Jesús? That desire, ese deseo, is it worth what Jesus suffered? ¿Es suficiente? ¿Vale la pena lo que Cristo sufrió? Tú y yo tenemos un Salvador que en los momentos más oscuros de tu vida, you and I have a Savior that you can come to him in the moments, the darkest moments of your life. Tú puedes ir a él. You can go to him. Cuando sientas que Dios no está cerca de ti, when you feel that God is nowhere around you and close to you, when you can't feel anything, que no puedes sentir nada, tienes un Salvador que sabe lo que sientes porque Él ha estado allí. We have a Savior that He knows what we're feeling because He has been there. Y un Salvador que ha estado en la oscuridad, a Savior that has been in darkness, indescriptibles, que nunca conocerás ni nunca podrás conocer, a Savior that has been in indescribable darkness that you will never know and you and I can never comprehend. Él tiene ternura hacia ti. He has tenderness towards you. Más que cualquier persona en este mundo, Cristo te comprende. More than any person in this world, Jesus understands you. That's your Jesus. Ese es tu Jesús. And when you take communion tomorrow y en la mesa de comunión mañana, you can say, why me? Puedes decir, ¿por qué yo? Why did you love me so much? ¿Por qué me amaste tanto? And you can remember, puedes recordar que eres aceptado porque Él fue rechazado. That you have been accepted because He was rejected. Que eres justo porque Él cargó con tu pecado un día. That you are justified because He bore in His body your sins. Y un día estaremos en el cielo porque Él entró en nuestro infierno. One day you will be in heaven because He entered into our hell when He felt abandoned and He carried the judgment of God. Cuando fue abandonado y sintió el juicio de Dios. And this was the fourth word. Esta es la cuarta palabra. La quinta palabra, the fifth word.